Glorificando su nombre, saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en la sintonía en esta mañana. Dios les bendiga. Grandemente saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestro hermano Jorge Pulgar, a nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Magdalena Sáez del lugar de Semillero, y así a todos los hermanos que nos sintonizan día a día en nuestro programa Conversando las Escrituras. Gracias una vez más a nuestro Dios por el día de ayer que ya pasó. Gracias a Dios por este nuevo día. Amén. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Estamos aquí en esta carta donde Pablo está ordenando la problemática que se ha producido en la iglesia de Corintio por el hecho de no conocer a Dios, ¿verdad? Y por querer, ¿cierto?, seguir a Dios, adorar a Dios de una manera diferente. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, es ciertamente una adoración espiritual, en el Espíritu Santo y a través de la Escritura, como dice la Escritura. Por eso que Jesús en el capítulo 7 de Juan se pone en pie y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto fue lo que él dijo por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, perdón, que habrían de recibir los que creyesen en él. Amén. Entonces, para adorar a Dios, cierto, verdaderamente necesitamos la palabra y el Espíritu. La palabra nos va diciendo cómo debemos adorar a Dios y el Espíritu Santo nos confirma. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. El Espíritu va confirmando la Escritura. Amén. No podemos implantar una manera de adoración como se ha hecho hoy día en muchos lugares, con una mente relativista, con una mente ajena a la voluntad de Dios. Lo que hizo uno de los... cuando se apartó, se dividió Israel, ¿cierto? Luego que el hijo de Salomón no diera curso a la petición del pueblo a través de Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam se aparta, ¿verdad? Y implanta un sistema de adoración a su manera. Esto provoca la división. Bueno, él temiendo, ¿cierto?, que el pueblo se le fuera cuando tocara, ¿cierto?, celebrar la Pascua, que era un mandato de Dios. La Pascua, las fiestas en Israel, ese era un mandato. De esa manera Israel debería adorar a Dios, recordar a Dios. Entonces Jeroboam implanta un sistema de adoración diferente. Roboam se queda con 2 tribus, Jeroboam con 10, ¿cierto? Esto provoca, como le dije recién, un sistema de adoración diferente. Bueno, esta iglesia de Corintio estaba haciéndolo mal. Entonces Pablo empieza, desde el capítulo 1 podemos ver donde reprende, ¿cierto?, la actitud de los corintios de serse proselitista, porque la cultura tiende a eso, a pegarse detrás de los hombres. Los hombres, como dije ayer, el día de ayer, pasan, la iglesia queda. Entonces no podemos hacernos seguidores de hombres. Reconocer, sí, lo que hay en ellos, de que es de Dios, sí, pero no a un grado de ponerse como proselitistas. Entonces Pablo le dice, termina el verso 22 y 23 de esta manera, diciéndole, perdón, el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Escuche bien, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Amén. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Y eso, Pablo, sienta un precedente ahí para meditar y no cometer hoy día
en pleno siglo XXI los errores que cometió esta iglesia. Por algo esto quedó plasmado ahí, para que no se provoque en nosotros, porque ciertamente la división se provoca de esa manera. Cuando nos ponemos a la fila, ¿cierto?, de un hombre y nos hacemos seguidores de hombre. Ahora Pablo va a dejar en claro el ministerio, el llamado ministerio. Y dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es la forma. Nosotros solo somos administradores. Amén. Servidores. ¿De quién? De Cristo. ¿Usted es servidor de Cristo? Nosotros también. Los ministros también. Amén. Estamos en la misma línea. Con la única diferencia que también somos administradores. ¿Ya? Eso da un grado más honroso, por decirlo así, como dice el apóstol Pablo. Pero no somos dioses. Amén. No somos Dios. Dice, ahora bien, se requiere, ahora el requisito para nosotros, porque también muchas veces hablamos a la iglesia, ¿verdad? Allá hablamos a la iglesia, exhortamos a la iglesia, pero también nosotros somos exhortados de parte de Dios a tener una conducta fiel, a tener una conducta de acuerdo al porte del llamamiento. Es como yo comparaba, en cierto grado, a los administradores que son, por ejemplo, en la política, los senadores, los diputados. Ellos son elegidos, ahí son elegidos por el pueblo, ¿verdad? Pero son elegidos con un fin de servir al pueblo, no de servirse del pueblo. Escuche bien, servir al pueblo y no de servirse del pueblo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué cosa? Fiel. Ahora, la fidelidad no significa que el ministro, ¿cierto? Porque va todos los días, domingo, martes, jueves, no sé, los días que corresponde un culto, a dar un sermón, eso relata que es fiel. No. Es fiel en todo, hermano, el contexto del ministerio. En el cuidado de las ovejas, en la preocupación, en el estudio de la palabra, en la negación, ¿verdad? Un administrador, pues. Un administrador que está administrando las cosas de Dios. En esto puede hallarse fiel. O que predique bonito. No solamente que predique bonito, va mucho más allá. Fiel en todo el contexto. Quizás a muchos pastores no va a gustar eso, de lo que estoy diciendo, pero es una gran verdad. No es fiel solamente porque va a dar el discurso o el sermón o la exposición en un día X determinado. Va más allá, el ministro tiene que ocuparse, ¿cierto?, del cuidado, preocuparse del cuidado de las ovejas. Para eso fue puesto. Entonces dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Escuche bien, pero el que me juzga es el Señor. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la condición de él como apóstol, este ministerio apostólico, uno de los 5 ministerios que fue instituido por el Señor. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos fueron constituidos para la edificación del cuerpo. Ese es el objetivo. Amén. Y en eso hay que mantenerse fiel. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, escuche bien, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es como decimos vulgarmente, la carrera no ha terminado. La carrera no ha terminado, no podemos juzgar antes de tiempo. Nada. Debemos, como dije el otro día a través de la escritura, correr de tal modo que alcancemos, ¿cierto?, la meta. La carrera no ha terminado ni para usted ni para mí. ¿Cuándo termina la carrera? Cuando cerramos nuestros ojos
o cuando Cristo viene por nosotros. Ahí la carrera termina. Entonces, no podemos decir, ya lo hemos hecho todos. ¿Mm? Ya hice lo que tenía que hacer, lo que me fue ordenado. Y en esto, como dice Pablo, que el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Mm? Nosotros los pastores cumplimos con nuestro deber y cada miembro de la iglesia, hermanos, si hace algo, cumple con su deber, no hace nada de más, porque lo más lo hizo el Señor, lo menos lo hacemos nosotros y es lo que tenemos que hacer, nada más. Amén. El legado lo dejó Cristo. Amén. Nosotros solamente imitadores de Cristo, nada más que eso. Pero esto, hermanos, os lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Este texto bíblico tiene un asidero muy grande en todo ámbito de la escritura, lo que Pablo dice, que nosotros debemos, hermanos, no pensar más allá de lo que está escrito, y podemos ponerlo en uno u otro plano de nuestra vida espiritual. La parte doctrinal, por ejemplo, hoy día, donde se ha inventado cosas, ¿verdad? Donde se está haciendo otro tipo de doctrina. Dios bendiga a Sara Beltrán Moya. Entonces se está dispersando a la congregación de la fe. Muchos se están alucinando. Muchos falsos maestros están entrando en las congregaciones y están sacando los textos fuera de contexto. Entonces el apóstol Pablo es claro, perdón, en poner este texto, esta escritura aquí, en todo ámbito. No aprendamos a pensar más allá de lo que está escrito. Amén. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Había un dejo de vanagloria en esta iglesia. Como que ya lo habían alcanzado todo. Como que ya estaban, hermanos, en la creen de la creen. Y así pasa hoy día. Como hoy día los lugares están divididos por las distancias y por el letrero, muchos se creen más que otros. El grupo de acá se cree más que el grupo de acá. Y hermanos se apartan, hacen divisiones. No, yo soy de tal pastor, yo soy de este pastor de acá. La iglesia es una. La iglesia es una. No hay dos iglesias. Los lugares, las distancias nos separan, en cierto modo, pero no la doctrina. No debería separarlo la doctrina. Entonces, hermanos amados, Pablo les reprocha su actitud cerrada, un pensamiento muy mundanal, divisorio, que Jesús nos advierte que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Entonces debemos tener cuidado. Yo soy de tal lugar, yo soy de acá, yo soy de este, yo... No, hermano, somos de Cristo. Cristo es el que murió. No murió el pastor tanto, el obispo tanto. No. Ningún pastor murió por usted. Entonces, sáquese eso de la cabeza. ¿Mm? Y ponga a Cristo en el centro de su corazón, en el centro de su mente. ¿Mm? Porque lo demás causa división. Por eso que por ahí Pablo dice, hablad un mismo idioma, una misma lengua, ¿ah? Una misma cosa. No, que no haya divisiones. Porque se vuelve a decir, la división no es buena. ¿Mm? Entonces, esta ideología sectarista, esta ideología, hermano, proselitista, ha hecho división en la iglesia. Y eso no es bueno. No es bueno. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, ¿a quiénes? A nosotros, dice los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo está hablando del ministerio apostólico, ¿m? Que fue el primer ministerio, ¿verdad? Aparte de los profetas, pues dice fundamento de apóstoles y profetas, que partió en la apertura de la iglesia, porque después, recuerde que el apóstol Pablo unge ancianos, ¿verdad? O sea, pastores, ¿m?
se constituye el ministerio pastoral, ¿verdad? Va paso a paso esta situación. Porque los primeros fueron los apóstoles. Ellos llevaron a cabo la predicación del Evangelio. Y aquí Pablo está defendiendo el ministerio apostólico, ¿verdad? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como apóstoles, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Hoy día se levantan pseudos apóstoles que no han vivido esta situación. No han vivido esta situación. Amén. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Porque yo siempre he dicho que los apóstoles fueron como la punta de lanza o la cara visible, porque ellos fueron perseguidos, ellos fueron martirados, pero aún así llegaron a predicar el Evangelio a todo el mundo de entonces. Y usted mira, ¿pero cómo? Sí, porque Pablo llegó delante del emperador mundial, que era César. Es lo que él pidió, le predicó a los reyes, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo de Hechos, donde le escucha Festo, Félix, Agripa, hombres de alto rango en el mundo mundial, como dice la gente. Entonces el Evangelio llegó, fue esparcido por el mundo de entonces, hasta este mundo hoy día, hasta este mundo contemporáneo. ¿Mm? Porque nosotros pues, cuando pensamos en el mundo, pensamos en este mundo, nos olvidamos que hubieron otras generaciones. ¿Mm? Entonces, es por eso que Pablo está defendiendo su ministerio. De esta manera está hablando. Dice luego, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Los apóstoles de ahora son así. No, los apóstoles ahora van a los hoteles 5 estrellas, andan en avión. Por eso que el ministerio apostólico, hermanos, es diferente. Amén. Ellos fueron que dieron curso a la predicación del Evangelio. Y no lo podemos negar, si no hay textos bíblicos que nos amparen hoy día para cobijar a los falsos apóstoles, como dice el apóstol Pablo, que se ha levantado en esta generación. ¿Mm? No os fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. ¿Sí? Así bueno, despreciados. Si no, hay que leer la historia y ver cómo murieron esos apóstoles. ¿Mm? Cómo ellos fueron perseguidos. Aunque Juan fue el último de los apóstoles que murió en la isla de Pasmo, después de la gran revelación que el Señor le da. Pero recuerde que anteriormente Juan había sido echado al aceite hirviendo. Entonces Pablo no está mintiendo aquí con respecto al ministerio apostólico. Se lo está poniendo por delante a esta iglesia, que no reconocía, porque es una iglesia totalmente liberal, pese a que tenían el Espíritu Santo. Amén. Pero sí, ellos eran llevados a su idea. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos, como la cultura gentil, muchas veces se opone, hermanos, al pensamiento judeo-cristiano. Porque la raíz de nuestro pensamiento viene de Israel. Ellos fueron, a ellos les fue revelado Dios. No como la otra cultura, la cultura griega, que pensaba de Dios de una manera. Pero a los judíos, desde Abraham hacia adelante y aún antes, la generación que viene, la línea de la simiente que viene, ¿cierto?, desde Adán hacia adelante, podemos ver que les fue revelado a Dios. Dios se reveló a ellos hasta el punto de que Dios se hizo carne, visible, y habitó ¿dónde? Israel, pues. Habitó allá. Él les predicó allá el Evangelio. Allá se hizo visible, después de un nacimiento virginal. Y nadie puede negar que Dios fue manifestado en carne. Nadie. Y por eso nosotros no negamos que Jesucristo es Dios. Porque sabemos claramente que Jesucristo fue manifestado en carne. Jamás, jamás Jesús le llama madre a María. Por tanto, eso también confirma que Jesucristo era Dios. ¿Que vino como hombre? Sí. ¿Cumplió un ministerio? Sí. ¿Dio ejemplo? Sí.
Por eso alabamos al Señor y glorificamos a nuestro Dios grande y poderoso por esa hazaña, por esa gracia que nos permite hoy día hablar del Evangelio. Entonces, hermanos, había mucha a ver, rebeldía ciertamente en esta iglesia en Corintios con respecto al Evangelio. Y a veces hoy día lo vemos así, hoy día de nuestros púlpitos. A veces cuando la iglesia es exhortada o es enseñada, no quiere ser enseñada. La iglesia hoy día quiere vivir en la emocionalidad. Hermano, esto es sobrio. Esto no es algo emocional, esto es del cielo, esto es espiritual. Y el espiritual va a entender, hermanos amados. Aquí hay una iglesia llena del Espíritu Santo, pero no habían cultivado lo que Dios le había dado. Fuiste enriquecido en todo, dice el Señor, a través de Pablo. Fuiste enriquecido en todo. Una persona que recibe el Espíritu Santo, hermanos amados, tiene que empezar a cultivar lo que tiene. Va más allá de ciertas actitudes. Esto va más allá. Es lo mismo que dije con respecto al ministerio. Va más allá de que el pastor vaya a predicar el día domingo, el día martes, el día jueves. Ese es el pastor, amén, gloria a Dios. Pero cumpla su labor pastoral. Como también el que tiene el Espíritu Santo, hermanos amados, tiene que manifestar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Cristo reflejado en usted y en mí. Va más allá de hablar, hermanos amados, de ser, hermanos amados, eh, místicos. Va más allá de ser místicos. Esto es sobrio. Te lo vuelvo a decir, esto es sobrio. Luego dice, porque no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, o sea, para despertarnos. Que a mí me gusta mucho, hermanos amados, como Pablo confronta, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios, por supuesto, porque el Espíritu de Cristo está en Pablo, a la iglesia. ¿Mm? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Ve? Pablo sentía un, hermanos, sentir de padre. Así también tiene que ser el pastor. ¿Mm? Porque el pastor está encargado de cuidar, de apacentar, de vigilar. Amén. Parece que hoy día el ministro tiene que estar con los ojos bien abiertos. ¿A quién unge como diácono, por ejemplo? Si el hombre tiene, hermanos, eh, la facultad de parte de Dios para ser un diácono, únjalo. Si no, no. ¿A quién pone a predicar? Porque a predicar es enseñar la iglesia. Es parte del adoctrinamiento. ¿Mm? Todo eso es un deber del ministro, del pastor. Entonces, Pablo dice, porque aunque tengáis, escuche, 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Pablo había sido el fundador de esta iglesia. Pablo había trabajado en esta iglesia. Entonces estaba hablando no apropiándose de la iglesia, sino como cuidador, como guardador, como un padre, por decirlo así. El sentir de un padre hacia esta iglesia. ¿Mm? Luego dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceréis no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios, escuche, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo le pregunta en qué condición quieren que vaya. Ciertamente, la exhortación, hermanos amados, es como dice el libro de Hebreos, que debemos exhortarnos unos a otros para que el engaño del pecado no nos engañe. Porque ciertamente estamos viviendo días muy, muy críticos. Hoy día, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles para la iglesia. Alrededor nuestro, la maldad se acrecenta, el pecado se acrecenta y aún más ha entrado dentro de la iglesia.
Sí, porque nosotros mismos le hemos abierto la puerta. ¿Y sabe por qué? Porque hemos hecho de lado la palabra de Dios. Hoy día son muy pocos los púlpitos que se predica la palabra. Hoy día se va a entretener la gente. Hoy día se va a pasar el momento, el rato. El culto no es para eso. El culto es para dar gloria a Dios y el culto es para administrar a Dios a los creyentes. Para que el creyente siga creciendo, siga, hermano, experimentando la madurez espiritual y no ande detrás de cualquier viento de doctrina, de aquí para allá y de allá para acá. Que sea cimentado firme en la roca, que es Cristo, porque no hay otra roca. Cristo es la roca, como dice Romanos 9:5, que Cristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Y no hay más. No hay más. Los griegos tenían diversidad de dioses. Ellos tenían dioses por montones, por kilos. Y cuando Pablo enfrenta esta cultura griega, ya sea los estoicos, los epicuros, le habla claramente. El Dios que de una sangre hizo todo el linaje. Ese Dios que ellos no conocían, Pablo se los vino a predicar, se los vino a enseñar. Y las escrituras, hermanos amados, nos enseñan quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso no nos envanezcamos si no conocemos a Dios. ¿Mm? Pablo dice, ahora reináis, ojalá reinase, para que nosotros también reinemos con ustedes. Entonces aquí está claro con respecto al ministerio. El ministerio, ya sea del apostolado que ya fue, hoy día presente, Dios bendiga a Juan Ramón Bahamondes. Hoy día el ministerio pastoral, el ministerio de maestro que no se ve en las iglesias el ministerio de maestro. Predicadores hay por montones. Y el ministerio evangelístico, porque grita más, es evangelista. No, el evangelista también evangeliza, traza la escritura, enseña a la iglesia. No es que provoque un avivamiento. Yo siempre he dicho, el avivamiento ya está. El Espíritu Santo ya descendió. El día de Pentecostés, hasta este día, el Espíritu Santo sigue vigente. ¿Mm? Y está para todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Para ellos está el Espíritu Santo. Para recoger a aquellos que creen, no a los incrédulos. ¿Mm? Dios no va a posar el Espíritu Santo en los incrédulos. No. Pasó con el mago que bautizó Felipe. El hombre nunca creyó. Luego pedía al Espíritu Santo para hacer cosas. No, hermanos amados. Eso es un mano entendimiento de lo que significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros, reflejado Cristo en vosotros. ¿Mm? El Espíritu Santo es Dios mismo. O como dice el apóstol Pablo, las arras del Espíritu, otorgada a todo creyente, para que lleguemos al final. Por eso que no podemos gloriarnos, hermanos amados, en cosas que podamos hacer o que Dios nos ha dado por hacer. Lo que tenemos que hacer, eso debemos hacer. Él claramente le dijo a los apóstoles, aunque todo lo que hagáis, o una vez concluida la faena, decid, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Nadie hace nada de más. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos viles pecadores. Éramos gente, hermanos, que practicábamos continuamente el pecado y que estábamos lejos de Dios, apartados, como dice el apóstol, de la ciudadanía, apartados de los pactos, lejos de esas cosas. Ni pensábamos. Cuando nos hablaban de Dios, nos venía a la memoria una persona de barba blanca, tal vez, viejito sentado en un trono allá arriba dando órdenes a, a destajo. Pero la palabra del Señor, y gloria a Dios por eso, la palabra de Dios nos ha hecho ver quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por ella hemos entendido que fueron hechos los cielos y la tierra, como dice el apóstol Pablo. Sí, por ella alcanzaron, hermanos amados, buen testimonio muchos hombres en esta tierra.
porque le creyeron a la palabra. Abraham le creyó a Dios. Amén. Y fue justificado porque le creyó a Dios. Abraham, por la fe de Jesucristo, fue salvo. Usted por la fe de Jesucristo va a ser salvo. Amén. No por su propia fe, porque nosotros tenemos teníamos una fe religiosa, una fe supersticiosa, pero hoy tenemos la verdadera fe. Jesucristo es nuestro Dios y no hay más. Hermanos, que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Mañana, si Dios quiere,